¿Crees que un soldado, dispuesto a morir, podría ser resucitado por una criatura cuya existencia el mundo niega? En el gélido desierto de Montana, el único ser que escuchó su último suspiro fue un pie grande. Pero esta es la verdad. La criatura temida por generaciones sabía proteger, dar y sentir gratitud. Y la humanidad, la especie que se autoproclama superior, es la única que persigue la compasión. Basada en un guión original descrito como un híbrido entre el Renacido y el Gigante de Hierro, esta no es una historia de monstruos. Es una historia sobre algo que hemos olvidado hace mucho, la empatía humana. En este relato, serás testigo de una criatura capaz de morir por su hijo. Un hombre que aprende a vivir de nuevo a través de los ojos de una bestia salvaje. Y una batalla sin vencedor, donde solo queda el silencio. Red, un guardabosques que había perdido a su esposa y enterrado su alma en whisky y rifles, decidió no apretar el gatillo. En cambio, salvó el musgo y el enebro de los cazadores. Luego desapareció con ellos en el bosque, sin dejar más que un rastro de enormes huellas bajo la lluvia. Si te saltas este video, seguirás creyendo que Pie Grande es solo una leyenda. Pero quizás lo que realmente te perderás es esa parte de ti que aún sabe preocuparse por los demás. Todo empezó con un sonido que no reconocí. No era un aullido, ni un grito, sino un rugido ancestral, como si el bosque mismo gritara de dolor. Atravesó la bruma del amanecer como una advertencia que no debía oír, pero la oí. Y una vez que oyes algo así, no lo olvidas. Estaba patrullando el sector norte de los Timber. Aún hacía un frío que calaba hasta los huesos, incluso con la primavera supuestamente a la vuelta de la esquina. Los pinos allí son más viejos que la mayoría de las personas que he conocido. Y cuando el viento sopla entre ellos, trae historias. Algunos dicen que es superstición, otros que es tradición del bosque. Yo, por mi parte, he aprendido a no descartar lo que no tiene explicación. La nieve se había endurecido durante la noche, áspera y quebradiza bajo mis botas. Al principio, pensé que era lo de siempre. Quizás un alce atrapado en alambre de púas o un lobo herido en una pelea. Pero entonces noté algo extraño en el rastro. No había huellas de patas, ni marcas de pezuñas, solo una larga mancha de sangre que se arrastraba por la nieve, como si algo demasiado pesado para caminar hubiera sido arrastrado. O se hubiera arrastrado. La seguí. Quizás debería haber regresado, pero no lo hice. El bosque se quedó en silencio a mi paso. Ni un canto de pájaro, ni ramas crujiendo, solo el sonido de mi respiración y el viento entre las agujas de pino como plegarias susurradas. Entonces lo vi al pie de un barranco profundo, enredado en una maraña de alambre viejo y oxidado que alguien había dejado allí décadas atrás. Era una criatura que no pertenecía a este mundo. Enorme, cubierta de pelo oscuro y enmarañado, tan espeso como el pelaje invernal de un bisonte. Sus extremidades eran demasiado largas para un oso, sus hombros demasiado cuadrados. Sangraba abundantemente del pecho y la pierna, su pecho se agitaba violentamente, cada respiración un temblor contra la nieve. Y sobre su lomo, aferrado a su pelaje, había algo pequeño, una cría. Gritó, agudo, presa del pánico, casi humano. Su voz se quebró en el silencio como si jamás lo hubiera conocido, como si el dolor fuera lo único que pudiera ofrecer. Me quedé paralizado. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no me moví. El grande me miró entonces, no con rabia, ni siquiera con miedo, sino con algo más. Algo que se adentró en mí y retorció una parte que no sabía que aún era vulnerable. Sus ojos, porque es la única palabra que los describe, suplicaban. No pidiendo ayuda, no que lo salvaran, sino que yo lo entendiera, y lo entendí. No recuerdo haber desenvainado mi cuchillo. Mis manos se movieron antes de que mi mente pudiera oponerse. El alambre había cortado profundamente, hasta el hueso en algunos lugares. Trabajé con rapidez, susurrando para calmar a la cría, aunque sabía que no lo entendería. O tal vez sí. La sangre empapó mis guantes. El vapor se elevaba de su cuerpo como el calor de un fuego agonizante. Al soltar el último alambre, el grande dejó escapar un leve gemido. No gruñó, no amenazó. Solo me observó. Entonces retrocedí. Los dos no huyeron como casi esperaba. Desaparecieron. No quiero decir que escaparon. Quiero decir que, en un abrir y cerrar de ojos, estaban allí, heridos, respirando, sangrando, y al siguiente, volvían a ser parte de los árboles, engullidos por la madera. Solo entonces me di cuenta de que mi guante aún estaba mojado.
Miré hacia abajo. Sangre, por supuesto, pero no solo estaba manchada. Había dejado una marca. 5 dedos, demasiado largos para ser de un hombre, pero con una forma demasiado parecida a la de un animal. Impresos en la tela como una firma que no debía conservar. No sabía qué pensar. Seguía aterrado. De vuelta en la cabaña, la estufa de leña aún estaba caliente. Dejé mi equipo en la puerta y me dirigí a la repisa de la chimenea, como siempre hago cuando necesito recordar que hay una razón por la que sigo viviendo aquí. La foto estaba justo donde la había dejado. Su sonrisa seguía brillando. Emma. Su parche de guardabosques cosido a su manga como siempre. Y esa mirada en sus ojos, curiosa, obstinada, sin miedo a lo desconocido. Solía decir, si alguna vez ves algo que desafía la lógica, no apartes la mirada. Mira más allá. Era su mantra. Una de las últimas cosas que me dijo antes de que la montaña se la llevara. Me quedé allí, aún recuperando el aliento, con la sangre secándose en mis mangas, y la miré fijamente. No solo había visto algo imposible. Lo toqué, lo oí llorar, lo vi sangrar. Debería haber jurado informar. Debería haberlo comunicado por radio. Pero no lo hice porque, de alguna manera, sabía que esto no era algo que se le entregara a gente que solo conoce el bosque a través de papeleo y rifles. Afuera, el viento arreció de nuevo. Esta vez, no sonó como una advertencia. Sonó como una promesa. Algo observaba, esperaba. Y ya no estaba solo. Los días siguientes se sintieron como si caminara dentro de un sueño del que no había despertado. Cada sonido en el bosque tenía un peso que antes no tenía. El viento rozando las agujas de pino sonaba como respiración. El crujido de la nieve bajo mis botas, bien, podría haber sido otra persona o algo. Me repetía que solo era el frío y la soledad jugándome una mala pasada. Pero había algo en esa mañana, algo en la forma en que esos dos se desvanecieron entre los árboles que no me dejaba ir. Mi cuerpo había abandonado ese barranco, pero una parte de mi mente se quedó atrás. La cabaña estaba silenciosa como siempre, pero ahora el silencio no se sentía vacío. Se sentía expectante, como si las paredes esperaran algo. Esa primera noche de regreso, apenas dormí. Me senté junto al fuego, con las botas aún embarradas, mirando mis guantes extendidos sobre la chimenea de piedra para secarse. La que tenía la huella la había borrado, pero la imagen seguía grabada en mi mente. Una mano con una forma casi idéntica a la mía, lo suficientemente extraña como para no dormirme. A las 3:12 de la mañana, el sensor perimetral zumbó una vez y luego se apagó. Debía haberlo ignorado. Ya lo habían activado animales antes. Alces, osos, incluso una vez un excursionista borracho, pero no pude. Algo me atrajo hacia el monitor. El corazón me latía con más fuerza de la que debería. Pulsé el botón de rebobinar, entrecerrando los ojos a través de la estática hasta que la figura apareció en el encuadre. Alta. Demasiado alta. La cámara captó apenas un fragmento mientras se movía entre los árboles, bloqueando la luz de la luna como un monolito. Hombros encorvados, cabeza gacha, brazos casi rozando la nieve. La transmisión falló, tartamudeó y luego desapareció. No corría, simplemente desapareció. No se escabulló como la niebla. Salí con el rifle en la mano. No para disparar, solo por su peso. El frío me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como entrar en un congelador. Y el aire estaba envuelto en una especie de silencio que no parecía propio de esa hora. Escudriñé la línea de árboles, pero nada se movía. Ni rastro de olor, ni crujido de hielo, solo el bosque, tan inmóvil como la muerte. Tampoco dormí esa noche. A la mañana siguiente, encontré una rama de pino perfectamente colocada sobre los escalones de la entrada. A primera vista, parecía que el viento la había derribado, pero entonces me fijé en su forma, doblada limpiamente por la mitad de una manera casi antinatural, y en cómo se cruzaba como una huella, no como una advertencia. Un mensaje, una tarjeta de visita dejada por alguien que sabía ser silencioso, pero que ya no quería permanecer oculto. Más tarde ese día, apareció una piel de conejo fresca junto a la puerta de mi cabaña. Sin sangre. Limpia. Deliberada. Limpia. Deliberada. Esa noche, un montón de bayas en un cuenco de cedro que había dejado fuera hacía semanas sin pensar. No derramadas. Acomodadas. Y a la misma hora otra vez, las 3:12 de la mañana. El sensor se encendió.
No parecía una amenaza. No exactamente, pero tampoco se sentía como paz. Intenté apartarlo de mi mente durante mi siguiente patrulla. Me dirigí hacia la cresta donde la línea de árboles se interrumpe por medio kilómetro. Ese lugar siempre me inquietaba. Los árboles crecen demasiado delgados y altos, extendiendo largos dedos negros sobre la nieve que se retuercen con cada ráfaga de viento. Había dado unos 20 pasos cuando el suelo cedió bajo mis pies. El hielo crujió. Apenas tuve tiempo de gritar antes de caer de lado, deslizándome hacia un barranco que no había visto bajo la nieve acumulada. La caída no fue larga, pero sí rápida. El aire frío me azotó los oídos. La nieve me quemó las mejillas. Y justo cuando llegué al borde de lo que debería haber sido el precipicio, algo se rompió a mi lado, una rama. Me atrapó el brazo con fuerza, rasgando la manga de mi chaqueta. La agarré, con el instinto gritando, y me quedé allí colgando, jadeando, con la mirada fija en la negra boca de la grieta debajo de mí. 1 centímetro más y habría desaparecido como el rastro de sangre que me condujo al musgo. Me incorporé con las manos entumecidas y los hombros doloridos. Cuando por fin rodé sobre tierra firme, miré hacia el árbol. La rama que me había salvado no se había caído. Estaba encajada, cortada en ángulo, justo donde iba a caer. No estaba bloqueada. Alguien lo había planeado. Mis ojos siguieron el tronco hacia abajo. Y entonces la vi. Una roca, lisa, oblonga, acurrucada entre raíces como si hubiera estado esperando años. Pero su superficie no era natural. Había sido tallada, con líneas profundas y simétricas desgastadas por el viento y la nieve, pero aún nítidas. Una figura, una madre acurrucada alrededor de otra más pequeña. Brazos que la rodeaban, cabezas inclinadas juntas como en un altar, como una promesa grabada en piedra. No la tomé. Tampoco la fotografié. Solo me quedé mirando durante un largo rato, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Algo me protegía. No sé si era musgo. No sé si era enebro. Quizás ambos. Quizás ninguno. Pero lo que fuera que dejó esa ofrenda, lo que sea que retorció ese pino dándole esa forma, lo que sea que me sacó de ese barranco con una rama que no debería haber estado allí, no quería que me fuera. De vuelta a la cabaña, me quedé afuera hasta que la escarcha empezó a trepar por los cristales de las ventanas. El bosque ya no se sentía tan vacío. Se sentía consciente, no hostil, pero tampoco dormido. Esa noche, el viento cantó diferente. No más suave, sino más grave, más profundo, como si tuviera garganta y pulmones. Y en algún momento después de la medianoche, cuando las brasas de la estufa apenas brillaban, lo oí. Una voz, no palabras, solo sonido, que se extendía entre los árboles como si siempre hubiera estado allí. Grave y prolongada, entre un canto y un gemido. No era una bestia, ni una tormenta, ni una máquina. Me atravesó como un trueno, me dejó la piel vibrando como estática. No corrí. Me quedé en el umbral, con la mano en el marco, y dejé que me inundara. Y juro que por un segundo sentí algo que me devolvía la mirada, no solo a mí, sino dentro de mí. La nieve volvió a caer, suave y constante. Y en algún lugar de la oscuridad, más allá de la cresta, algo respondió a esa voz. No había terminado. Ni mucho menos. Las montañas habían vuelto a guardar silencio, pero esta vez no era paz lo que sentía en él. Era una tensión palpable, suspendida en el aire como una trampa. Llegaron noticias por la radio justo después del amanecer. 3 excursionistas desaparecidos. Una pareja de Boise y su amigo de Salt Lake City, Lacey, cerca de los Pine Gorge, 2 días antes. Monroe ya sobrevolaba la zona como un halcón antes de que la señal dejara de crepitar. Su voz por la radio era cortante, sin rodeos, pero podía oír la tensión bajo la superficie. Olía a algo, y no era nieve. Encontraron una GoPro en una mochila destrozada, atascada entre rocas cerca del inicio del sendero. Las imágenes, ni siquiera sé cómo describirlas. No eran nítidas, granuladas, distorsionadas por el frío, pero al principio se les veía bromeando, turnándose para grabarse resbalando en el hielo. Entonces la cámara giró rápidamente, demasiado rápido para enfocar. Se oyó antes de ver nada. Un gruñido profundo y hueco. No era un eco, no era una persona. Algo lejano, pero lo suficientemente cerca como para helar la sangre. Y luego la última imagen, una mano, enorme, cubierta de pelo y sangre.
Surgió de algún lugar fuera de plano y arrancó al último excursionista justo cuando la nieve del saliente cedió y enterró la cámara. Eso fue todo. El resto fue negro. El resto fue negro. Esta vez el sheriff vino directamente a mí. Se plantó en mi puerta como si tuviera todo el derecho a estar allí. No llamó. ¿Sabe algo?, preguntó, no como una pregunta, sino como un reto. Lo miré a los ojos y no me inmuté. Si supiera dónde están, ya estaría cavando. No se lo creyó. Podía ver la sospecha recorrerle la piel como una fiebre lenta. Pensaba que yo ocultaba algo. Tenía razón. Lo hacía. Pero no era un delito. Era algo más grande de lo que su placa podía abarcar. Algo que no debía figurar en ningún informe. Más tarde ese día, apareció el servicio forestal con un equipo de respuesta armada, no gente del lugar. Forasteros, botas demasiado limpias, mirada fría. Dijeron que venían a buscar, pero ya había visto ese tipo de búsqueda antes. Sabía qué tipo de huellas habían dejado. Huellas de goma y manchas de sangre. Así que hice lo que tenía que hacer. Caminé solo hasta la cuenca sur y desactivé todas las trampas que encontré, borré sus huellas, coloqué nuevas señales de sendero, falsos marcadores, lo justo para ganar tiempo. Dejé símbolos grabados en los árboles, sutiles, no al azar. Juniper los vería. ¿Entiendes? No sabía si Mo seguía ahí fuera, recuperándose, pero no podía arriesgarme. No después de lo que vi. No con hombres en chalecos antibalas dispuestos a demostrar una teoría a balazos. Esa noche, no estuve solo. Gloria W.M. apareció como un fantasma surgido de la tormenta, con una larga parca roja, la nieve incrustada en la capucha, bastones de senderismo sujetos al cinturón y esa misma mirada desorbitada de siempre. Llevaba más de una década persiguiendo mitos sobre Pie Grande. La mayoría la ignoraba. Yo no. Ya no. Dejó caer su mochila como si fuera suya y sacó una bolsa Ziploc. Dentro, mechones de pelo castaño grueso y áspero. No es de alce, no es pelaje desnudo ni sintético, dijo. Sus ojos se clavaron en los míos. Lo has visto, ¿verdad? No respondí. Se inclinó hacia mí. Sabes lo que es. Lo has tocado. Lo has olido. Lo has mirado a los ojos. Guardé silencio, pero algo en mi silencio debió de confirmarlo. Asintió como si ya lo supiera. Siempre lo supo. Siempre lo supo. Tenía muestras. Resultados de análisis de ADN de un laboratorio privado que mostraban algo intermedio, algo antiguo, algo indocumentado. No escuchan teorías, dijo. Pero si hubiera tenido imágenes, la habría interrumpido. No quieres ese tipo de atención. Ni para ellos. Ni para ti. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se desabrochó el abrigo y sacó una segunda cámara. Demasiado tarde. Había estado grabando. Me había seguido, no solo en este viaje. Durante semanas, había captado destellos, ojos en la oscuridad, ramas que se doblaban, una figura que se movía rápidamente entre la niebla. Pero no solo tenía imágenes. Era el testimonio de uno de los excursionistas desaparecidos. Lo encontraron vagando a kilómetros del desfiladero, con congelaciones, delirando, descalzo. Estaba en estado de shock, apenas podía hablar. Pero cuando lo trajeron, dijo algo que dejó a todos en silencio. No me secuestraron. Me salvaron. Eso fue lo que repitió una y otra vez. Dijo que no atacó. Lo protegió y lo apartó del camino de la avalancha. Rugió, sí, pero no contra él. Y algo más, como si advirtiera a los demás, como si pidiera ayuda. Gloria me puso el video. Su voz era ronca, quebrada, pero no cabía duda del miedo ni del asombro que transmitía. Esa cosa no quería hacernos daño, dijo. Me miró como si yo fuera algo que mereciera la pena conservar con vida. Sentí el peso de esas palabras asentarse en el centro de mi pecho. Moss no solo había sobrevivido, había intervenido. Eran más listos de lo que pensábamos. Kender, protector, lo que significaba que corrían aún más peligro. Esa noche, caminé por el borde de la cresta norte, con las linternas balanceándose a mi lado, y sentí la respiración del bosque a mi alrededor. Sabía que me observaban. Podía sentir los ojos de Juniper más que verlos. Hablé en voz baja, casi inaudible. Sé que tienes miedo. Yo también, pero lo intento. Lo juro.
El viento se movió entre los árboles como una respuesta. No cálido, no cruel, solo atento. Algo había cambiado. Ya no se trataba solo de secretos. Se trataba de supervivencia. Y el mundo no estaba preparado para recibirlos. Todavía no. El grito desgarró los árboles justo después del amanecer. Agudo, crudo y lleno de pánico. No era un coyote ni un zorro, y desde luego no era humano. Me golpeó el pecho como un puñetazo. Demasiado familiar, demasiado cerca. Lo dejé todo y corrí. La nieve se levantaba en nubes alrededor de mis botas mientras me abría paso a través de la maleza. Me ardían los pulmones, el aliento se condensaba como el vapor de una hoguera. Conocía esa voz. La había oído una vez antes, aferrada a la espalda de su padre en una trampa de sangre y acero. No necesitaba un mapa ni un rastro. Simplemente seguí el instinto y el miedo. Encontré a Juniper acurrucada sobre sí misma en la curva poco profunda del lecho seco de un arroyo. Su pata estaba atrapada en una de esas viejas trampas de resorte de hierro. La sangre había empapado la nieve, convirtiendo el blanco en óxido. Su cuerpo temblaba por completo. Sus pequeños puños golpeaban el aire como si pudiera gritar para ahuyentar el dolor. Sus ojos se clavaron en mí cuando me vio, abiertos de par en par y aterrorizados. Pero no con el miedo que te hace huir. Era un miedo que imploraba clemencia. Me arrodillé, me deslicé sobre la roca helada y traté de que no me temblaran las manos. La trampa había desgarrado el pelaje y un músculo. No sé quién demonios la dejó ahí. No era reglamentaria. No era legal. Estaba destinada a matar algo más grande. Alguien como su padre. La abrí con todas mis fuerzas, aún gimiendo bajo mi peso. En el momento en que se cerró de golpe, Juniper liberó su pierna y se apartó de mí como si fuera a rematarla. Extendí ambas manos, con los dedos hacia arriba. Tranquila. Estás bien. Estoy aquí. Su pecho se agitó, su respiración era áspera como la de alguien que hubiera corrido demasiado con pulmones demasiado pequeños. No corrió. No gruñó. Solo me miró. Y en esa mirada, juro que vi algo más profundo que comprensión. Era reconocimiento. Arranqué un trozo de mi franela, lo envolví alrededor de la herida con la mayor delicadeza posible, susurrando palabras ininteligibles para llenar el espacio entre nosotras. Su pelaje era áspero bajo mis manos, cálido y vivo, temblando por la conmoción. Estaba terminando el último nudo cuando las sombras cambiaron. No lo oí llegar. No dio pisotones ni gruñó. Un segundo, solo estábamos ella y yo. Al siguiente, el aire se hizo denso. Los árboles se inclinaron hacia adentro y allí estaba él, musgo. Se erguía al borde del claro como si hubiera surgido del propio bosque, más alto de lo que recordaba, más oscuro bajo la luz, su pecho elevándose lenta y deliberadamente. Sus ojos la buscaron primero a ella, luego a mí. Sus manos se cerraron en puños a los costados, no con ira. Algo más parecido a la furia contenida. Dio un paso al frente y emitió un único sonido. Un rugido gutural y bajo que silenció todo lo demás. Pájaros. Viento. Mi propio latido. Pensé que era el final. Que me partiría en dos por haberla tocado. Por dejarla lastimar. Pero entonces hizo algo que jamás olvidaré. Se arrodilló, bajó la cabeza y apoyó la frente en la nieve frente a mí. No fue sumisión. Fue dolor, orgullo, confianza, todo enredado en un gesto imposible que me partió por dentro. Nadie lo creería si no hubiera estado allí, pero alguien más sí. Gloria me había seguido de nuevo. No la oí, pero vi su reflejo en el brillo de su lente, justo detrás de los árboles. Estaba filmando, con las manos temblando, la boca abierta y los ojos vidriosos por las lágrimas. No la detuve. No podía moverme. Moss permaneció así durante un minuto entero. Entonces Rose alzó a Juniper en brazos, como si fuera de cristal, y me miró por última vez antes de desaparecer entre los árboles otra vez. Siempre entre los árboles. No lo seguí. En cambio, pasé la siguiente hora despejando la zona, destruyendo todas las trampas que encontré. Arrastré mi tienda de campaña desde el escondite y seguí el tenue rastro que Moss había dejado hasta llegar a una oquedad en la roca, una cueva poco profunda, lo suficientemente ancha como para protegernos del viento y de miradas indiscretas. No entré, solo monté la tienda, dejé un botiquín junto a la entrada y susurré, estaré cerca. El viento no trajo nada. Regresé a mi cabaña justo cuando empezaba a caer la noche.
Me dolían todos los músculos. Tenía los nervios a flor de piel. El sol se filtraba dorado entre las ramas de los pinos. Largas sombras se extendían como dedos sobre la nieve. Me sentía observado, pero no perseguido. Ya no. Al llegar a la cabaña, supe que algo andaba mal antes incluso de abrir la puerta. No eran las luces. No las dejo encendidas. No eran las botas junto al umbral. Tampoco las dejé allí. Era el silencio. Un silencio antinatural. Un silencio que espera. Abrí la puerta despacio. El sheriff Monroe estaba de pie en medio de mi sala. «Quítate el abrigo». El sombrero descansaba sobre el brazo del sofá como si fuera el dueño del lugar. En sus manos, sostenida con firmeza pero con decisión, estaba mi cámara de respaldo, la que creía haber escondido bien detrás de la pila de leña, la que contenía las imágenes de mi sensor perimetral, la que captó la silueta moviéndose entre los árboles a las 3:12 de la mañana. Me miró como si acabara de traicionar a mi propia sangre. ¿Quieres explicarme qué demonios es esto, Red? Su voz no denotaba ira. Era algo peor, decepción. No respondí. No porque no pudiera, sino porque no sabía por dónde empezar. La verdad que él podría aceptar o la que jamás creería. Le dio al play y la imagen apareció en la pantalla. Un destello infrarrojo en blanco y negro. Una sombra de 2 metros, hombros anchos, brazos largos, 1 paso, 2 pasos. Luego nos miró fijamente a la lente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula a Monroe. Sus dedos se aferraban al borde de la cámara con demasiada fuerza, pero no la pausó. Observó hasta que la imagen se oscureció. Luego me miró y no dijo nada. Y en ese silencio, algo pasó entre nosotros. No fue un entendimiento, sino una advertencia. No dormí esa noche porque ahora alguien más lo sabía. Y no sabía de qué lado estaría cuando llegara el momento de elegir. La tormenta llegó antes de lo previsto. Fuerte, densa. Se sentía como se acumulaba en la médula de los huesos antes de que un solo copo tocara el suelo. El tipo de nieve que no solo cubre las cosas, sino que las entierra, borra todo rastro, y en ese frío, hasta el silencio tiene dientes. Para cuando el sol se ocultó tras la cresta, todo el sendero norte había desaparecido bajo un manto blanco. Me acurruqué cerca de la cueva, revisando las trampas que había preparado, no para atrapar, sino para alertar. Las había colocado alrededor del escondite de Moss, cada una con un sensor de presión conectado a un rudimentario sistema de campanillas. Un método antiguo pero fiable. Había estado llevando comida, agua potable y gasas. La herida de Juniper estaba sanando, pero lentamente. Moss seguía moviéndose como si cargara un peso demasiado grande para sacudírselo. Pero ahora se mantenía cerca. No se separaba de ella, siempre vigilando. Entonces, a través del viento, oí algo extraño. Algo más pesado. Demasiado pausado para un ciervo, demasiado lento para un gato. Esperé. Contuve la respiración. Y, efectivamente, ahí estaba. Un clic metálico. No era mío. Me moví rápido, resbalando pendiente abajo, la nieve engullendo mis huellas. A unos 30 metros al sur de la línea exterior de trampas, la encontré. Una trampa nueva, de acero inoxidable, con alambre tensor nuevo, industrial, no algo que usaría un cazador furtivo. Demasiado precisa. Seguí el patrón. Mis ojos escudriñaban la nieve. Más trampas. Todas planeadas recientemente, estratégicamente. Y entonces lo vi. Una tenue luz parpadeante justo debajo de la escarcha. GPS. No solo estaban cazando, estaban rastreando. Y fue entonces cuando supe que alguien los había delatado. No tardé en adivinar quién. De vuelta en el pueblo, Gloria había estado inusualmente callada. Para alguien tan empeñada en demostrar sus teorías, había empezado a rechazar entrevistas, se negaba a compartir sus grabaciones, ni siquiera contestaba las llamadas de la unidad de biología de Denver, que le había ofrecido tiempo de laboratorio y una beca. Lo interpreté como una buena señal. Pensé que tal vez por fin había entrado en razón, que tal vez había comprendido lo que estábamos protegiendo. Pero algo ya no cuadraba. No había sido ella misma desde la cueva. Desde ese momento, Moss bajó la cabeza y se desangró en la nieve, y su silencio nunca fue un simple silencio. Regresé a la cueva, con el corazón palpitante, y le conté a Moss lo que había encontrado. No con palabras, solo con gestos, señalando,
dibujando en la nieve. Nuestras miradas se cruzaron, y algo surgió entre nosotros. Él lo sabía. No nos quedaba mucho tiempo. Esa noche, la tormenta estalló como una maldición. El viento aullaba entre los árboles, doblando los troncos de pino como si fueran cerillas. Me acurruqué junto al fuego en la tienda exterior, atento a las trampas, esperando. A las 2:47 de la madrugada, algo se rompió. No una rama, un rugido. No musgo, otro más profundo, más furioso. Me incorporé de golpe y corrí descalzo hacia la ventisca. La visibilidad era nula, todo estaba blanco. Tropecé a ciegas, gritando en medio de la tormenta. Vi la sangre antes que el cuerpo. Otro de ellos. Pie grande muerto. Cuello roto. Un agujero de bala firme justo encima del ojo. Su cuerpo se desplomó sobre un grupo de rocas como si lo hubieran arrastrado allí a propósito. Y sobre él, colgando de una rama, una cuerda, no una soga, un mensaje. Habían atado parte de su piel y la habían dejado colgando como una advertencia. Me giré para correr, y fue entonces cuando sonó el disparo, nítido, limpio, más cerca de lo que esperaba. El musgo rugió detrás de mí, haciendo eco en las paredes del cañón. Juniper gritó después, un tono que no había oído desde la trampa. Corrí hacia ellos, con los pulmones ardiendo. Vi al hombre antes que la herida. Fergus, con su abrigo de cuero, la barba blanca empapada y el rifle colgado a la altura del hombro, como si se le hubiera pegado. Se cernía sobre Moss como si hubiera encontrado un trofeo en medio de una tormenta. Una pequeña flor roja se extendía por el brazo de Moss, oscura contra su pelaje. Juniper gritaba, intentando escapar, pero la nieve era demasiado profunda. Sus piernas seguían rígidas. No podía moverse lo suficientemente rápido. Fergus volvió a alzar el cañón. No pensé, solo me moví. Me lancé entre ellos, con los brazos extendidos. No. Grité. Dudó un segundo. Solo un segundo. Luego sonrió con sorna. Ahora eres uno de ellos, ¿eh? Vi cómo se le tensaban los músculos del cuello, cómo se le curvaba el dedo sobre el gatillo, pero no llegó a disparar porque Moss se movió como un trueno. Su brazo herido cayó. El bueno se alzó y golpeó a Fergus como un camión. El hombre salió volando hacia atrás, se estrelló contra la pared de roca y se deslizó por el suelo. Su rifle resonó contra el hielo. Aún cargado, aún listo, Moss se tambaleó. La sangre le corría por el costado en gruesos ríos. Me miró, con los ojos desorbitados y el pecho agitado. Luego cayó de rodillas, y el suelo crujió bajo su peso. Me arrastré hacia él, presionando la herida con las manos. Inútil, no lo suficientemente profunda como para matarlo, pero sí para asustarnos a ambos. Juniper se arrastró a mi lado, presionando su pequeña frente contra su mandíbula, gimoteando como si pudiera obligarlo a levantarse. Y en ese momento, supe a qué nos enfrentábamos. No solo a hombres, sino a algo peor: permiso, dinero, órdenes. Alguien le había dado a Fergus un objetivo, y alguien le pagaba por entregarlo. Aquello no era una cacería, era un contrato. Envolví el brazo de Moss y lo arrastré de vuelta hacia la cueva. Juniper se aferraba a su pelaje, negándose a soltarlo. La nieve seguía cayendo. El fuego que habíamos encendido siseaba y crepitaba, proyectando sombras salvajes sobre las paredes de roca. Él no durmió, yo tampoco. Y cuando llegó la mañana, aún respiraba. Apenas, pero respirando. Habíamos ganado algo de tiempo, pero no seguridad. Eso se había esfumado. La tormenta pasó, pero lo que dejó tras de sí no fue silencio. Fue ruido. Ruido en el mundo. Ruido en mi cabeza. Fergus se había ido. Moss sangraba lentamente. Juniper no se separaba de su lado, ni siquiera para comer. Sus pequeñas manos permanecieron sobre su rostro toda la noche, como si lo sostuviera con pura fuerza de voluntad. MSK olía a hierro, resina de pino y pelaje mojado. Mis manos no dejaron de moverse, escurriendo paños, empapando la nieve derretida, intentando limpiar heridas que no querían sanar. Moss nunca gritó, solo gruñó. Un gruñido bajo y superficial, como una caldera a punto de quedarse sin combustible. La noticia llegó a internet antes del mediodía del día siguiente. No por una filtración o un informe de gloria. Era su voz, tranquila y pausada, narrando un video tembloroso grabado con la mano. No la violencia, no la sangre,
solo el momento en el bosque en que Ma protegió a Juniper, cuando se interpuso entre un hombre y su arma, cuando salvó una vida, y esa imagen, 2 metros de pelaje y furia arrodillándose para proteger a un niño, se hizo viral. El mundo no reaccionó como esperábamos. Algunos vieron belleza, otros una amenaza. La mitad del país lo llamó monstruo. La otra mitad quería que fuera el último de su especie. Los políticos empezaron a dar vueltas en círculos. Los podcasts se llenaron de contenido viral. Los hashtags se volvieron virales. Lo vi todo desde una vieja computadora portátil con la pantalla rota, mientras Moss temblaba en las sombras y Juniper gimoteaba contra su pecho. El sheriff Monroe apareció la noche siguiente, con las luces apagadas, pasos lentos, su aliento condensando el vapor entre las ramas como señales de humo. No vino a arrestarme. No hizo preguntas. Simplemente me entregó una bolsa impermeable llena de provisiones y murmuró: «Ya vienen. Tienes que trasladarlo». No dijo quién. No hacía falta. Caminé toda la noche sobre campos de hielo y paredes rocosas que no habían sentido botas en años. Encontré otra cueva, más pequeña, más estrecha, más resguardada. Solía ser una guarida de lobos. Los huesos habían desaparecido hacía mucho, pero el aroma de la supervivencia aún se aferraba a la piedra. Encendí un fuego bajo y acalorado. Hirvió nieve, hirvió raíces, hirvió silencio. El enebro se enroscaba junto al musgo como una sombra con aliento. Me volví hacia Gloria. Estaba sentada cerca del fuego, con las rodillas pegadas al pecho, mirando fijamente las llamas como si contuvieran todas las respuestas que no podía expresar. Tenía los ojos rojos. No por el humo, no por el carbón. «¿Por qué lo publicaste?», le pregunté. No respondió, así que insistí. «Dijiste que querías protegerlos». «Sí», susurró. «Entonces, ¿por qué?». Pensé que a la gente le importaría. No dije lo que sucedió después. Ella ya lo sabía porque ellos no. Querían diseccionarlo, exhibirlo, apropiarse de él. Los titulares ya se alineaban. Misterio supremo. ¿Existe pie grande o es peligroso? Como si la verdad se decidiera por una cuestión de azar. Como si algo que sangró, salvó y lloró pudiera reducirse a un titular. Permanecimos en silencio durante horas. El viento aullaba entre las grietas de la piedra. Moss se movió una vez, gruñó. No despertó. Y entonces Gloria hizo algo que no esperaba. Se puso de pie, sacó su disco duro de la mochila y lo arrojó al fuego. Se agrietó una vez, chispeó con un brillo azul, siseó. Las llamas lo engulleron por completo. Me miró, con la mandíbula tensa y la voz firme, y dijo: «Se acabó». Dijo que lo decía en serio. Lo había sacrificado todo. Sus datos, su trabajo, su legado. Dejó que se quemara porque finalmente comprendió que no se trataba de pruebas. Se trataba de protección. A la mañana siguiente, subí a Moss a un trineo improvisado y lo arrastré por la nieve mientras Juniper nos seguía en silencio. No lloró, no gimió, solo caminó, con la cabeza gacha y pasos ligeros. Solo revisé mi teléfono una vez. El video de Gloria había desaparecido, borrado, eliminado de todos los espejos y copias de seguridad. No solo había quemado el original, había dejado que la historia se desvaneciera. Nadie más haría eso. Sabía que no duraría. Pero en ese momento, el silencio fue una especie de victoria. Y en el fondo, esperaba que durara un poco más. El tiempo suficiente para que él sanara. El tiempo suficiente para que ella madurara. El tiempo suficiente para que el mundo olvidara lo suficiente como para dejarlos en paz. Pero yo sabía que no era así. El bosque nunca olvida, y el mundo tampoco. Llegaron de noche. El viento aún no se había calmado del último frente cuando la primera hélice rasgó el cielo. No era un helicóptero de pasajeros. Sin pintura, sin marcas, solo acero mate que se cernía sobre las copas de los árboles como un buitre mecánico. Focos apagados, puertas cerradas. Pero se podía sentir cómo acechaba con sus orejas. Régimen de rotor bajo. Círculo cerrado. Militar o algo peor. Conocía ese sonido. No se olvida una vez que se ha oído. Cuando el bosque era simplemente naturaleza salvaje, no una zona de guerra. Estaba agachado tras una loma al este de Bitter Hollow, observando cómo la masa negra barría la línea de árboles. No buscaban, empujaban. Empujaban. Pering.
Algo abajo se movía rápido. Sabía que perseguían y sabía exactamente a dónde nos llevaría ese rastro si no nos adelantábamos. A pie, corté hacia el suroeste por la antigua zona de protección contra avalanchas. La nieve crujía bajo cada paso como cristal. Los árboles se apoyaban unos contra otros en silencio, como si supieran que algo estaba terminando. No me permití pensar demasiado en el futuro. Tampoco miré atrás. Juniper estaba cerca, manteniendo el ritmo en silencio. Era mayor ahora, no mucho, pero lo suficiente. La cojera no había desaparecido, pero ya no la ralentizaba. Y sus ojos ya no parecían los de una niña. Veían a través de las cosas, incluso de mí. Moss cojeaba peor que ella. La herida de bala había sanado, pero no del todo. Su puerta estaba desalineada. ¿Qué? La forma en que cambiaba su peso era brusca, deliberada, un dolor enmascarado por el control. Avanzamos juntos entre la luz de la luna y las sombras. Los guié hacia las cuevas que se alzaban sobre la espina dorsal torcida, aquellas que mostraban los antiguos mapas tribales. Lugares que ni siquiera los guardabosques se atreven a mencionar, excavados en la roca cuando la tierra aún escuchaba las plegarias. Cruzamos la primera cresta al amanecer. Fue entonces cuando los vi. Ya no era solo un helicóptero. 2, y botas en tierra. 6 hombres con camuflaje de nieve. Rifles listos para disparar. No eran de la zona. Sin insignias. Sin titubear. No estaban siguiendo el rastro. Ya lo sabían. Alguien les había dado la ubicación, los escondites. Gloria. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente cuando mi radio crepitó. No corran. Los atraparán en el cañón. La voz de Monroe, cansada, cruda, sincera. Les he dado tiempo. Úsenlo. Eso fue todo. Luego, estática. No me detuve a pensar por qué. Tal vez por fin lo había entendido. Tal vez había visto algo que yo no quería que viera. Tal vez simplemente se había cansado de ver ganar a la gente equivocada. Me volví hacia Moss. Me miró, luego a Juniper. Después al cielo. No necesitábamos palabras. Al anochecer, llegamos a la entrada del refugio. Un estrecho pasadizo entre las rocas, obstruido por la nieve de los pinos. Pasaría desapercibido a menos que uno buscara algo más antiguo que la memoria. Solía pensar que solo era una historia, pero el suelo estaba cálido y cubierto de escarcha. Las paredes de piedra respiraban, y cuanto más nos adentrábamos, más silencioso se volvía el mundo. Dentro, la luz cambiaba. Las sombras se alargaban y se alargaban. Moss tocó la pared con una enorme palma, luego la retiró y presionó los dedos contra la cara de Juniper, dejando una línea de arcilla roja como una marca de paso. Ella se apoyó en ella, y por un instante parecieron pertenecer a otro tiempo, a otro mundo intacto por las miras telescópicas y las señales satelitales. Comencé a desempacar lo poco que nos quedaba: carne seca, cantimploras, yesca. Me temblaban las manos más de lo que quería admitir. Entonces apareció Gloria. No habló, solo entró en la luz parpadeante del fuego y bajó la mirada. Su mochila parecía más ligera. Su rostro también. La miré fijamente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono satelital y lo levantó. Luego lo aplastó con la bota. Sin discurso grandilocuente, sin disculpa, solo la certeza. Lo borré todo, susurró. Le creí. Se sentó junto a Juniper. No la tocó. Simplemente se quedó allí, respirando el mismo aire de la cueva. Monroe nos encontró justo antes del amanecer. La nieve le cubría los hombros, el sudor congelado en el cuello. Tenía un aspecto terrible. No preguntó dónde estaban. No preguntó dónde estaban. No apuntó con un arma. Me dio una llave. Camionetas viejas estacionadas, escondidas entre la maleza cerca de Miller's Ridge. Tanques de gasolina llenos. Sin matrícula. Hizo una pausa. Tienen quizás una hora antes de que crucen la línea de árboles inferior. No esperó un agradecimiento. No lo necesitaba. Se dio la vuelta y regresó a la nieve como si fuera una mañana cualquiera. Ayudé a Moss a levantarse. Juniper le tomó la mano. No nos despedimos. Ni de Gloria, ni de Monroe, ni del bosque. Nos escabullimos antes de que el sol saliera del todo, antes de que el cielo fuera testigo. Y justo antes de doblar la última curva, miré hacia atrás.
Juniper también. Se detuvo, observó los árboles, observó el viento moverse entre las ramas de los pinos como un suspiro. Entonces una lágrima resbaló por su mejilla. Solo una. No se la secó. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando, y yo la seguí porque a veces no necesitas un camino, solo la voluntad de desaparecer con dignidad y algo que valga la pena proteger a tus espaldas. Un año se deslizó como niebla sobre la cresta. Lento, constante, imposible de retener. Nadie volvió a ver a Moss. Ni en cámara, ni en rumores, ni en los frenéticos videos de YouTube desesperados por visitas. Era como si el bosque mismo se hubiera tragado la verdad y la hubiera aferrado con fuerza. Pero la madera perdida nunca olvida, y yo tampoco. Dejé el servicio de guardabosques la semana que llegó el primer deshielo. No armé ningún escándalo. Simplemente firmé el formulario, entregué las llaves y me fui. Sin ceremonias, sin despedidas. La cabaña a la que me mudé no aparecía en ningún mapa. Pequeña, rústica, escondida cerca de un arroyo donde los peces aún pican al amanecer y los búhos vigilan durante la noche. La construí yo mismo con las mismas manos que una vez cortaron trampas y guardaron secretos a través de Snowdrip. No es gran cosa, pero es suficiente. Casi todos los días escribo, no para una editorial, no para obtener pruebas, solo para recordar. Las páginas de mi cuaderno están llenas de cosas que aún no comprendo del todo. Lo llamo Wadabachi. No son memorias, no es un informe de campo, es algo intermedio, algo que respira. Porque la verdad no pertenece a una carpeta ni tras un cristal, pertenece a la tierra y a quienes la escuchan. Gloria me visita a veces. Ha cambiado. Lleva el pelo diferente, más suave alrededor de los ojos. Ahora cuenta historias. No en papel, no frente a las cámaras. A niños, a excursionistas, a quienes aún creen que el bosque guarda más que árboles. Su voz ya no transmite la misma urgencia. Tiene peso. El tipo de peso que hace que la gente se detenga a escuchar. El tipo de peso que transforma el silencio en reverencia, no en ausencia. Monroe también se ha quedado callado. Jubilado antes del verano, compró un terreno en los confines de la reserva y pasa las mañanas plantando árboles jóvenes donde antes talaban los viejos. No habla de lo sucedido, pero un día encontré una pequeña placa clavada en un poste en un claro que antes solo contenía tocones y zonas heladas. Decía, dejamos que el silencio fuera una elección, no un castigo. Allí fue donde dispararon a Moss y donde no respondió al fuego. El mundo siguió adelante sin nosotros. Los Aztacs murieron. Los rastreadores se retiraron. Se acabó la financiación. Sin un cuerpo, sin sangre, perdieron el interés. Otro mito que será reemplazado por otro escándalo, otra guerra, otra distracción. Era casi ridículo lo rápido que olvidaron lo que una vez temieron. Pero así son las cosas. Las historias más ruidosas se desvanecen rápidamente. Son las silenciosas las que perduran. Y eso fue lo que hizo tan extraño lo que sucedió después. Finales de agosto, el cielo teñido por el crepúsculo. El aire olía a polvo, a pino y a los primeros susurros del otoño. Estaba cortando leña cuando lo sentí. No un sonido, una presión como si los árboles hubieran tomado una bocanada de aire y luego la hubieran contenido. Me giré hacia la cresta. Allí estaba ella, ahora mayor, más alta, con los hombros más fuertes, las piernas más firmes. Su pelaje brillaba con la última luz dorada del día. No se acercó. No necesitaba hacerlo. Simplemente observó. Y yo me quedé paralizado, con el hacha aún en la mano, sin aliento. Sus ojos se encontraron con los míos. Eran los mismos. Pero ya no era una niña. Detrás de ella, nada se movía. Ni una brisa. Solo ella. Permaneció en esa cresta durante un largo rato, el suficiente para que yo lo sintiera todo de nuevo. Cada grito, cada herida, cada latido lo compartimos en silencio. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sin prisa, sin miedo. Simplemente había terminado. No miró atrás. No la llamé. Hay cosas que deben terminar en silencio. Más tarde esa noche, llovió. No mucho. Lo justo para despertar la tierra, alisar las hojas, devolverle la vida al mundo, gota a gota. Salí con una taza de café que se había enfriado. Y allí estaban, huellas, grandes, pesadas, casi humanas,
pero no del todo, que se alejaban del arroyo, subiendo por el sendero hacia la garganta del bosque. No las seguí. No hacía falta. Me quedé allí de pie mientras la lluvia llenaba los surcos, suavizaba los bordes, y lentamente, borraba las huellas de nuevo de la tierra. No borradas, devueltas. En algún lugar ahí fuera, todavía hay quienes observan. Todavía se mueven bajo ramas que jamás tocarán. Todavía respiran a un ritmo más antiguo que nada jamás comprenderá. Y yo, sigo escribiendo porque alguien tiene que recordar. A veces, las historias que más importan no son las que se proclaman a los cuatro vientos ni las que quedan grabadas en los libros de historia. Son las que se susurran en los rincones más recónditos del mundo. Las que flotan entre los árboles, llevadas por el viento, y se instalan en el corazón de quienes aún están dispuestos a escuchar. Estas historias no imploran atención. No persiguen la fama ni los hechos. Simplemente nos recuerdan algo que olvidamos con demasiada frecuencia, que aún queda misterio en el mundo, aún hay asombro, aún existen cosas invisibles que se mueven no para ser capturadas ni nombradas, sino para existir libremente, según sus propias reglas. A veces, lo que tememos no es el peligro, sino la diferencia. Lo que etiquetamos como desconocido suele ser simplemente un malentendido. Y en un mundo que nos enseña a medir el valor por lo que se puede probar o poseer, es fácil pasar por alto lo sagrado en lo inexplicable. Pero no todo está destinado a ser explicado. Algunas verdades son demasiado salvajes para la ciencia, demasiado delicadas para el espectáculo. Algunas cosas, ya sean criaturas o conexiones, solo pueden sobrevivir si las tratamos con humildad, no con conquista, con respeto, no con control, con una presencia silenciosa en lugar de ruido. La línea entre lo humano y lo salvaje no siempre se traza con dientes y garras. A veces se traza con misericordia, con empatía, con el simple acto de elegir no dañar lo que no comprendemos. Y en esa elección, en la moderación, en la protección, en el silencio, encontramos la humanidad más profunda. Quizás para eso sirven estas historias, no para demostrar lo que hay ahí fuera, sino para recordarnos lo que aún reside aquí dentro. Si esta historia te conmovió, si te hizo detenerte o respirar un poco más hondo, te invito a compartir tus reflexiones abajo. Deja que tu voz resuene en el espacio entre las nuestras. Y si deseas acompañarnos un poco más en lo desconocido, considera seguirnos, suscribirte y mantenerte cerca. Gracias por escuchar, por sentir, por recordar. Algunas historias nunca terminan. Simplemente pasan silenciosamente a quienes están dispuestos a llevarlas adelante.